íntima devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Tome su Biblia en sus manos, pero quiero invitarlo a que leamos un mismo texto en dos versiones diferentes de la palabra del Señor. La primera es la versión Reina Valera del 60 y la segunda es la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que usamos normalmente en la iglesia. Levítico capítulo 20, versículo 23. Leamos primero en la versión Reina Valera. Dice el Señor: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas. Mire esto: y los tuve en abominación. Diga conmigo: los tuve en abominación. Eso lo dijo Dios. Ahora vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: no vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. ¿Quién está hablando? Dios. Pastor, ven acá un momento, vamos a tener un tiempo de oración y quiero invitar a todos, levanten sus manos y su voz para orar dando gracias al Señor por este tiempo de la palabra. Con este pastor. Señor Dios Todopoderoso, ahora nos acercamos a tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz y todo lo que tú nos quieres anunciar. Gracias porque siempre te has ocupado en nuestra formación, no solamente como personas, sino en nuestra formación de fe. Esa la logramos solamente a la luz de tu palabra. Gracias, Dios mío, por haber permitido que el pastor venga a traernos este mensaje de parte tuya y que tu pueblo también disponga sus oídos y su corazón sin ningún tipo de distracción para recibir con mucho honor tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre amado, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Quiero compartir este mensaje que he titulado Lo que da asco a Dios. Y antes de empezar, quiero compartir con ustedes algo que el pastor Papá publicó ayer en sus redes sociales. Me gustaría que usted prestara atención a este escrito que él hizo y que tituló Tiempos difíciles. Para ello, él tomó el texto de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, 13 y 14, que dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Eso le escribió Pablo a Timoteo. ¿Ustedes confían en el mensaje que les estamos predicando?
Así que el pastor dice, América Latina y particularmente Colombia están viviendo tiempos difíciles. Los fundamentos éticos están siendo alterados. Los medios de comunicación engañan a nuestros niños y jóvenes con prácticas opuestas a los principios bíblicos. Más aún, vemos con asombro cómo algunas congregaciones están siendo víctimas de estos engaños y dudan cuál ha de ser su predicación ante el cambio de paradigma social, olvidando principios bíblicos que por medio de los apóstoles nos ha dado Dios. Permítame, cito un solo ejemplo y le invito a que lea el siguiente texto, dice el pastor. Y se va a Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando yo leí esto, para mí fue imposible no detenerme a pensar en cómo íbamos a iniciar esta predicación esta mañana. Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y Dios había dicho que por causa de las prácticas de las naciones, entonces Él había aborrecido o abominado a todas esas naciones. Sigue diciendo el pastor, necesitamos tener claridad sobre nuestra identidad en Cristo. Es urgente que volvamos a cimentarnos en la verdad. Solo la palabra de Dios es verdad y el Señor Jesús mismo así lo declara. Padre, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Juan 17, 17. Sigue diciendo el pastor, seguramente tendremos oposición porque las personas no querrán oír que viven en el pecado. Pero nuestra tarea como pastores y como iglesia del Señor es mantener intacta la verdad bíblica. Es muy probable que muchos ministros, obreros y hermanos terminen ante los juzgados o incluso en prisión por anunciar el verdadero evangelio en un mundo cada vez más alejado de Dios y sumido en el egoísmo. Advertidos estamos, dice él. De todos modos, debemos estar atentos, pues no se trata de juzgar ni de condenar a las personas. Como personas llamadas a servirle al Señor, no fuimos llamados a condenar, sino a reconciliar al pecador con el Dios Creador y Salvador. Y a menos que sintamos verdadera compasión por ellos, no lograremos hacer bien nuestra tarea. Salomón nos dejó el siguiente consejo: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Proverbios 3:3. Y remata diciendo, ambas cualidades deben ir de la mano. Un pastor o un predicador que por predicar la verdad se vuelve indiferente al sufrimiento humano, se hace inmisericordia y corre el riesgo de alejar para siempre a una persona herida. Quien, contrariamente por bondad o lealtad y misericordia mal entendidas, deja de lado la enseñanza de la verdad de Dios, corre el peligro de condenar a juicio eterno a un pecador. En medio de una sociedad cada vez más caótica y confundida, fuimos llamados a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo con misericordia y verdad. Meditaba entonces en lo que el pastor había escrito y meditaba en lo que Dios me había regalado para compartir con ustedes esta mañana. Y me preguntaba, Señor, ¿acaso estás hablando de manera particular a íntima devoción? ¿Acaso estás hablándonos acerca de prácticas que todavía tenemos y que son contrarias a tu voluntad? ¿Acaso este sermón que me has regalado es para que los hermanos aprendan o para que los hermanos practiquen o ambas? Así que he traído este mensaje que, aunque parece que va a sonar muy duro y muy difícil, tiene como deseo invitarlos a ustedes a que entiendan lo que Dios siente cuando practicamos ciertas cosas que a Él le dan asco. El título es Lo que da asco a Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez en aquello que Dios abomina? Creo que esta pregunta nos hace recordar que hay cosas que Dios realmente aborrece. Pero me pareció interesante que para empezar
pudiéramos observar a la luz de la palabra del Señor lo que significa la palabra abominación. Y para ello me gustaría hacer una pequeña encuesta. ¿Quién me dice qué es abominación? Marta. Hacer, decir y obrar todo lo que es contrario a Dios. ¿Alguien más? Algo desagradable. Hamilton. Algo perjudicial. El tabaco es nocivo para la salud. Perjudicial. Miren, para poder entender este sermón, quiero que miremos en 3 idiomas lo que significa abominación. Según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, abominación es condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Así que aquí hay una acción del que aborrece, maldice. El otro significado es simplemente tener aversión o aborrecer. Pero en la Biblia, sí, vamos a mirar en la Biblia qué significa. Vamos a mirar en la Biblia. Ya lo vimos, así lo definen en español, pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Por ejemplo, la palabra en hebreo para abominación es la palabra toevá. Diga conmigo, toevá. Y significa algo repugnante o asquerosidad. Mire esto, algo repugnante. En griego, la palabra abominación es la palabra delugma. Delugma. Y esta palabra significa detestable, pero la palabra deo significa detestable porque algo está apestoso, porque algo hiede, porque se está disgustado, porque eso apestoso o eso que está hediendo está cerca de nosotros. ¿A cuántos les fastidia el olor de cigarrillo? ¿Listo? ¿A cuántos les fastidia? ¿Alguna vez se ha muerto un ratón en su casa y no lo encuentran? Sí. ¿Qué tal cuando se pudre un huevo? ¿O qué les parece el líquido lixiviado que produce la basura? Entonces, ¿uno qué hace? Uno percibe el olor, uno al percibirlo, inclusive algunas veces puede sentir náuseas, pero uno inmediatamente tiene un asco hacia ese objeto que está produciendo el mal olor. Por ejemplo, si encontró un ratón muerto y ya lleva varios días, uno trata de ponerse por lo menos 2 bolsitas, cogerlo de la colita, uno quiere estar lejos. Si se trata de un huevo que se pudrió, uno trata como de cogerlo, pero tenerlo lejos del olfato. Ahora, ¿se ha dado cuenta que cuando a uno le da asco porque está apestoso, porque ha llegado al punto de heder, después de botarlo, ¿no les parece que a uno se le queda la sensación en la nariz como si todavía oliera mal? Ya usted botó el huevo, ya usted botó el ratón, ya usted aseó, le untó Zampic a la casa, trapeó, le puso ambientador. Y si por alguna razón llega alguien a su casa, usted dice, ay no, qué pena, es que se nos había dañado un huevito, encontramos un ratón, qué pena como está oliendo. Y la otra persona ya no siente el olor, ya no lo siente, pero usted lo siente porque usted lo percibió y parece que se quedó impregnado en su propia nariz. Así las cosas, la palabra abominación es la palabra que demuestra que se tiene asco por algo o por alguien.
Teniendo en cuenta este significado, me gustaría que volviéramos a leer el texto de Levítico capítulo 20, versículo 23. Mire lo que dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas. Mire esto: y los tuve en abominación. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué significa? Que las prácticas de las naciones le producían a Dios disgusto, porque se convirtieron en un mal olor que a él le produjo asco. Ahora bien, definir la palabra asco también es complejo porque está ligada a significar una sensación. El asco puede definirse como la alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo o a alguien y que incita náuseas, vómito, y también como la impresión desagradable causada por algo que repugna. Hace algunos años atrás, un jovencito de la iglesia dijo de una niña: no, las mujeres, guácala, qué asco, y esa menos. Yo sentí tanta indignación que llamé al jovencito y le dije: no tienes ni idea de lo que significa asco. Piense por un momento en qué cosas le producen a usted asco. Y algunos dirán: las cucarachas, los ratones, las culebras. Pero, ¿qué le produce a usted asco? 3 personas que me digan, ¿qué les produce asco? Susana. Las palomas muertas y las cucarachas. Nuri. Los ratones, vivos y muertos, como sea. Las moscas, las serpientes, los gusanos, ¿qué? Los mosquitos pequeñitos. Un mosquito cerca del cementerio, usted ya sabe dónde viene. Pero ustedes están muy pudorosos. ¿Qué tal la materia fecal? Propia. Extrañamente la gente va al inodoro y después de hacer sus necesidades inevitablemente miran. Uno, ¿por qué mira? Yo no sé uno por qué mira. ¿Ah? Hay que mirar. El día de mi cumpleaños, mi esposa me dijo: te quiero regalar una torta. Y se bajó a un lugar a comprarla, pero mientras ella la compraba con Victoria, venía un habitante de calle vomitando. Y yo dije: qué pesar, ¿qué habrá comido? Está enfermito. Pero hermanos, fue tanto el asco que cuando yo moví el carro para pasar, yo dije: ay, que no toque el vómito. Asco, asco. Y eso hace parte de nuestro pudor, eso hace parte de lo que somos. Sin embargo, en la mayoría de nuestros casos, a lo que le tenemos asco, en realidad lo que le tenemos es miedo. Por ejemplo, ahorita mencionaron una serpiente, es más miedo que asco. A un ratón, por más pequeño que sea, a mí me dan miedo los ratones, esos cuando saltan a morderlo a uno son peligrosísimos. Pero en el caso de Dios, y he dicho esto en muchas oportunidades para ustedes, el asco que Dios siente y que es repugnante de Él es como cuando uno va por la calle y pisa un excremento humano o animal. Creo que a todos nos ha pasado que hemos pisado una mina antipersona. Uno pisa y uno siente algo blandito. Y hay un sonido que hace que la parte que estaba oxigenada en ese excremento suene. Y entonces uno empieza a arrastrar contra el piso, contra el andén, y uno empieza a caminar así. ¿Ya para qué camina así? ¿Ya para qué? Llega uno a una gramita, a una arena, se limpia.
Luego llega a la casa y pide, hay un cepillo de dientes viejo, porque uno se pone una bolsita y uno trata de limpiar todo eso. Pero ¿no les da la impresión a uno le da la impresión que como que el aroma y el excremento pasó la suela y uno siente que en la planta del pie hay un calorcito extraño? Y si uno tiene más zapatos, uno empieza a ignorar esos. Y uno recuerda ese momento y uno dice, no me lo quiero volver a poner. Eso es lo que siente Dios con las prácticas de las naciones. Asco. Ese es el asco que siente Dios. Pero debo aclarar algo. Nosotros ahorita mencionamos que le tenemos asco a ciertas cosas como cucarachas, serpientes, moscos, y dije, nosotros tenemos asco mezclado con miedo. Cuando Dios siente asco, Él no siente miedo, porque Dios no le teme a nada, Él no tiene miedo de nada. Así que al entender estos textos bíblicos y pensando tanto en hebreo como en griego que la palabra abominación significa asquerosidad, especialmente por cosas como la idolatría, debemos preguntarnos qué cosas le causan asco a Dios. ¿Y cuánto de ese asco que a Dios le produce algo todavía está en nosotros? Y he traído una lista de prácticas humanas a las que Dios le tiene asco. La primera, el sexo ilícito. En Levítico capítulo 18, versículo 29, la palabra del Señor dice, cualquiera que practique algunas de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Y entonces, para que podamos saber cuáles son esas abominaciones, le pedí a producción que los siguientes versículos no los pusieran en pantalla porque deseo que usted me acompañe y tome su Biblia para que usted observe y sea fiel testigo que es Dios quien ha dicho qué cosas que son práctica ilícita por medio del sexo ilícito le producen asco. Vaya por favor conmigo a Levítico capítulo 18 y vamos a leer allí los versículos 6 al 25. Levítico capítulo 18, versículos 6 al 25. ¿Lo tienen? Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. Eso es cuando hay madrastra en el hogar. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. Eso es incesto. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. Es decir, con los nietos. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. Nosotros decimos medio hermana, pero Dios dice hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre, o sea, con tu tía. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre, también tu tía. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. Nosotros decimos tía política. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo, o sea, tu cuñada. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva,
para no crear rivalidades entre ellas, tu cuñada. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Esto es aborto y prostitución, ambas cosas. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación, homosexualidad. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él, zoofilia. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas porque así se contaminaron las naciones, que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. Así que es como si Dios estuviera diciendo, yo siento asco y la misma tierra siente asco. Creo que no debemos profundizar mucho en este asunto, pero permítame agregar algo. Pornografía, masturbación, sexo fuera del matrimonio, ya sea prematrimonial o extramatrimonial, homosexualidad, la compra de favores sexuales, extorsión para tener favores sexuales, todo eso le produce asco al Señor. Y contrario a esas prácticas del sexo ilícito, la Biblia afirma que cuando un hombre y una mujer están casados y tienen relaciones sexuales conforme a su voluntad, Dios se agrada de esas parejas. Yo no sé si usted lo sabía, pero cuando usted y su esposa viven santamente la sexualidad, cada vez que usted y su esposa tienen relaciones sexuales en intimidad, entonces Dios se hace presente para bendecir a la pareja. Usted recuerda que Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que sería padre y que dentro de un año él volvería y estaría cargando un bebé. Resulta que al principio Abraham y tanto él como su esposa se rieron y dijeron, ¿cómo es posible que un hombre de casi 100 años y una mujer de casi 90 años vamos a tener este placer? Pero resulta que un día eso que parecía imposible, que era inclusive que la seducción, que la sensualidad volviera a ellos, llegó. Tuvieron relaciones sexuales y la Biblia dice que Dios se acordó de ellos y les permitió concebir y tuvieron al hijo de la promesa llamado Isaac. También usted recuerda a una mujer llamada Ana. La Biblia dice que ella no podía quedar en embarazo, era estéril. Un día fue llorando al lugar, al santuario donde Dios habitaba, y el hombre de Dios llamado Elí le regaló una palabra de bendición y le dijo que el Señor te conceda tal como le has pedido. Y la mujer se fue, cambió de actitud, empezó a comer, se fue contenta. Pasaron unos días o unas semanas. Su esposo se acercó a ella para tener relaciones sexuales y la Biblia dice que ese día Dios se acordó de Ana y ella concibió y dio a luz un hijo llamado Samuel. Así que el sexo no es malo como lo enseñó la religión tradicional católica, que hicieron que durante siglos la gente estuviera alejada de su pareja, pensando que la sexualidad era solo para la procreación, dañando a la gente diciéndoles que no había un modelo de planificación que Dios aceptara. Tal cosa es falsa. El matrimonio también es un regalo de Dios para el disfrute de la sexualidad. La sexualidad, por supuesto que es para la procreación, pero no solo para la procreación. En Eclesiastés 9:9 dice, goza de la mujer que amas todos los días de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, porque esa es tu recompensa en la vida y del trabajo con que te afanas debajo del sol. Primera práctica que a Dios le da asco, sexo ilícito. ¿Y qué más pudiera decir yo en relación a cosas que ustedes saben? La homosexualidad. Hoy en día la homosexualidad no es solo sexo entre personas del mismo género. Hoy se ha convertido en una ideología que ha tratado de penetrar a nuestras propias familias. Hermanos, cambian los tiempos, cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y a Dios le sigue pareciendo
que le produce asco la homosexualidad. Que a los homosexuales hay que predicarles, sí, a todos hay que predicarles, pero hay que predicarles que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Muchas iglesias hoy se están levantando para aceptar este pecado que a Dios le produce asco como algo que se puede inclusive reproducir. Pastores homosexuales, ministros de alabanza homosexuales, y Dios sigue diciendo que estas prácticas son prácticas que Él abomina. Son pecado y le producen asco. En segundo lugar, a Dios le parece o le produce asco la idolatría. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, y vamos a leerlo también en dos versiones, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Hermanos, ¿estamos acá? La otra versión dice: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice, y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá: amén. Hay muchos tipos de idolatría. Está la idolatría religiosa. Esa está muy metida en nuestra cultura. Estatuas con simbolismo de personajes bíblicos, que en realidad solo fueron la forma como el Imperio Romano en el siglo III trasladó todo lo que era el panteón y todo el catálogo de ídolos que venían desde el Imperio egipcio inclusive, pasando por el Imperio griego y ahora por el Imperio romano, al cual la gente les rendía culto. Por ejemplo, si usted observa, busque usted en internet, en Google, Zeus, que era un dios que adoraban los griegos y al cual se le daban todas las virtudes de ser poderoso y de tener el poder máximo sobre todos los dioses griegos, terminó siendo la misma figura que el Imperio Católico Romano dijo luego que era el apóstol Pedro. Así que cuando usted va y busca en internet Zeus y busca la imagen, se da cuenta que es la misma imagen que se usaba para Zeus. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Simplemente le cambió de nombre para que la gente siguiera perdida en la idolatría. Las figuras que tenemos hoy de la Virgen María, con todas esas estatuas, que inclusive algunas veces cargan un bebé, o que inclusive la paran sobre una luna y con unas estrellas para decir que es la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12, en realidad es la misma forma femenina que se usa desde antiguas culturas, donde estaba la diosa Isis, Astarte, Diana de Éfeso, Afrodita. Todas estas figuras que la gente ama y dice: ay, la Virgencita de Chiquinquirá, ay, la Virgencita del Carmen, en realidad son las antiguas figuras paganas que Dios dice: detesto, abomino. Toda esta idolatría religiosa ha hecho que la gente pierda el concepto principal del Evangelio. Y el concepto principal del Evangelio es: solo tenemos salvación del día de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Así que la religión católica romana y otras religiones de la India, donde se adora por medio de unos libros que ellos llaman sagrados, que son los Vedas, y en los cuales también en un idioma sánscrito se le da a la gente el poder de acercarse a un supuesto Dios con cosas como el yoga, el reiki y la meditación trascendental, son cosas que Dios abomina. En ocasiones la gente escribe tatuajes en su piel en sánscrito y uno les pregunta: oye, ¿qué significa eso? Ni se acuerdan, no tienen ni idea. Todo eso es abominación delante del Señor. Al Señor le produce asco. Pero además debo decir una cosa muy importante con respecto a la idolatría. Dios la detesta porque Dios abrió un camino muy sencillo para que el hombre se pueda acercar a Él. Y ese camino sencillo es que Él mismo se hizo hombre para que en la persona de Cristo podamos ir al Padre. ¿Y sabes qué hace la gente? Teniendo ese camino fácil, algunas veces va, hace un ídolo, talla un ídolo, lo pone en su casa, le declara a ese ídolo como el dueño de todo lo que tiene, le regala oraciones, le hace rezos, y la gente está diciendo que toda bendición espiritual proviene de ese ídolo.
Pablo dice, detrás de un ídolo lo que en realidad hay son demonios. Toda estatua, toda efigie, todo escapulario, toda cadenita con una figura de la Virgen, de Santo Tomás, del que usted quiera, inclusive de su propio papá o de su propia mamá, termina siendo idolatría. Y Dios dice que abomina tal cosa. ¿Iría Dios a tu casa con esa abominación? Hay otros tipos de idolatría. Hace algunas semanas hablé de ello. Y no quiero detenerme esta mañana para que sigamos avanzando en este tema. Pero mucho cuidado con la idolatría sentimental. Esa en la que le damos a alguien el honor de tener el lugar principal de nuestro corazón. Esa idolatría sentimental la experimentamos cuando el primer pensamiento en la mañana, el último pensamiento en la noche y en general todos los pensamientos de nuestro día están enfocados hacia una persona o hacia algo. Eso es idolatría. Ten cuidado cuando piensas demasiado en tu trabajo. Primer pensamiento del día, mi trabajo. Eso es lauradicción. Eso es idolatría. Mucho cuidado con esa persona que te tiene ilusionado, que te dice cosas lindas, que te da palabras que algunas veces nunca otra mujer te había dado. Mucho cuidado, querida chica, con esas palabras que algún hombre te está diciendo y que tú dices, no, esto es lo máximo en mi vida, y que te ha hecho perder el propósito de Dios. Eso es idolatría. La Biblia dice que todo en nuestro corazón tiene un lugar. En Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, y lo que significa es que hay un lugar en nuestro ser interior que le pertenece a Dios y solo a Él, para que nosotros lo adoremos completa y solamente a Él. Mucho cuidado, querida esposa, cuando usted renuncia a hacer la voluntad de Dios, porque antes tiene que hacer la voluntad de su esposo. Y esto que estoy diciendo puede parecer un poco desviado de la palabra de Dios, pero hermanos, acuérdense que los santos apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas mujeres no obedecen a Dios, pero sí obedecen a sus esposos porque han visto en sus esposos el proveedor, aquel que trae cosas para la casa y que es responsable con la responsabilidad. Y eso puede sonar redundante. Hay hombres que son responsables con la responsabilidad, pero no con su papel de liderazgo dentro del hogar. En otro momento hablamos de eso. ¿Qué hay en tu corazón que ha ocupado el puesto que le pertenece al Señor? En tercer lugar, Dios abomina el ocultismo. A Dios le da asco el ocultismo. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12 dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Observe que Dios siempre hace lo mismo. ¿Qué hace Dios cuando algo le produce asco? Fuera de aquí. No lo quiero tener cerca de mí. Leer el horóscopo, mirar las estrellas, la tabla Ouija, el péndulo en la mano, la lectura de la mano, el tarot, las cartas, el solitario en tu computador. Todas esas son cosas que a Dios le producen asco. Consultar para conocer un secreto familiar que quedó en el olvido y que nadie ha podido saber, a Dios le produce asco. A muchos de los cristianos el tema del ocultismo les produce miedo, así que algunas veces nos dicen los pastores, pastores, que yo creo que me están haciendo brujería y hechicería. Yo con mucho respeto, pero con un poquito de risita por dentro, digo, a todos los cristianos nos hacen brujería y hechicería. Porque esa es la forma
como las fuerzas de las tinieblas demoníacas se comunican con la humanidad para poder traer maldición. Acuérdese lo que dice la Biblia en el libro de Números. Había un hombre, un rey llamado Balac, que no podía contra un pueblo que era Israel. Mandó llamar a un brujo que se llamaba Balaán y dijo que le pagaba lo que quisiera por venir a maldecir al pueblo de Dios. ¿Y qué dijo ese hombre? ¿Qué dijo ese hombre? No hay brujería que valga contra el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel hoy también somos nosotros. No hay brujería que valga contra nosotros. Sin embargo, mucho cuidado con estas prácticas. Hay literatura que parece sana, pero si trae algo de hechicería y de brujería, aunque parezca romántico o chiste, estás practicando ocultismo. Hace algunas semanas atrás mi padre empezó a ver una serie en un servicio de internet, de televisión por cable, de un cantante que hace algunos años murió muy famoso en el medio nuestro. Y mi padre lo estaba viendo y empezó a decirme, estoy viendo esa serie y me produce pesar lo que ese hombre vivió. Hasta el día que en esa serie mostraron a una bruja haciendo unas hechicerías completamente asquientas y mi padre dijo, esto no entra a mi casa, jamás lo volvió a ver. Prácticas como vamos a ponerle una pulserita al niño para que no le hagan mal de ojo. Eso es brujería y hechicería. Dios abomina eso. En cuarto lugar, Dios abomina la violencia. En Proverbios 3, 31 y 32 dice, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Apoyar que se mate a otras personas, aplaudir que se mate a otras personas, desear que otras personas mueran de manera violenta, esto es algo que a Dios le produce asco. Hay muchos memes en internet que evocan a un narcotraficante que tal vez fue el más conocido en el mundo y que surgió de nuestra ciudad. Y algunas veces la gente se mofa y hasta hace chistes y envidia las prácticas de este hombre. Los memes muestran que cuando a este hombre alguien le hacía algo malo, a él o a su familia, o no le cumplía su palabra, entonces este hombre sacaba una libretica del bolsillo de su camisa, un lapicerito y apuntaba, ¿cómo es que usted se llama? Para luego hacerle daño. Esas prácticas se han metido en nosotros. Y algunas veces aplaudimos cuando se hace lo malo. Alguien una vez me dijo, pastor, ¿y si abusaran sexualmente a tu hija, tú qué harías? Y yo reprendí esas palabras y dije, mi hija está bajo la cobertura del Espíritu del Señor y la Biblia dice que las ovejas que están en las manos del Padre nadie las puede arrebatar. No jugué con eso como una posibilidad, pero lo que esa persona me estaba tratando de insinuar es, ¿cómo reaccionarías? Definitivamente, eso no pasará en mi hogar, pero quiero decirles algo, no envidio a los violentos porque el Señor aborrece esa violencia. En quinto lugar, al Señor le produce asco la injusticia. En Proverbios 17:15 dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. En Proverbios 20:23 repite, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Tenemos una extraña costumbre de defender inclusive algunas veces lo que es indefendible. Algunas veces nos convertimos en falsos testigos que aprobamos lo que personas cercanas a nosotros hacen, aunque eso sea malo. Y esto viene desde el seno del hogar. Hay mamás que saben que su hijo hizo un daño en el barrio o que hizo un daño en el colegio y las mamás salen a dar testimonio para defender a su hijo diciendo que el niño es inocente. Así que llega el vecino, tin, 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 tin. Oiga, doña Adiela, ¿cómo le parece que su hijo estaba jugando béisbol y me rompió una ventana? La mamá sabe que el niño estaba en la calle
que entró corriendo a refugiarse en el hogar y la mamá dice, ay no, eso es imposible, si él no ha salido de acá, es que ni se ha levantado hoy, sigue acostadito dormidito. Eso es absolver al culpable y condenar al inocente. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios aborrece esas dos cosas. Cuando yo era niño, mi padre nos enseñó un principio. Dos en realidad. Tres en realidad, pero voy a mencionar dos. Nicolás, si tú me dices la verdad, no te voy a castigar. Primer principio. Si tú me mientes y yo sé la verdad por otra fuente, te voy a castigar. Pero si tú me dices la verdad, no te voy a castigar. El segundo principio era, si tú haces algo en la calle, yo voy a poner la cara por ti. Yo te voy a defender, pero tú tienes que responsabilizarte de lo que tú hiciste. Y luego, al interior del hogar, arreglamos tú y yo, porque aunque no te avergonzara en la calle, tú y yo tenemos cosas que arreglar al interior del hogar. El tercer principio lo diré hoy como un comercial gratuito. Ahora los padres que están preocupados por el regalo de Navidad. Mi padre nos enseñó, si algún día nos pides algo, me pides algo, y yo te digo que no me preguntes el por qué, ya te voy a dar las dos razones. La primera, o porque no tengo, o dos, porque no te conviene. Ese principio no viene a este tema, pero ahí se lo dejo, para que lo aplique ahora en Navidad. A los hijos no hay que darles todo lo que piden, sino lo que necesitan. Algunas veces nos convertimos en defensores políticos de personas que no sabemos cómo actuar. Algunas veces en el hogar defendemos a aquel hijo que más nos agrada, aunque no tenga la razón. Dios siente asco porque eso es injusticia. En sexto lugar, Dios aborrece o le produce asco la oración del desobediente. En Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y está hablando de la ley de Dios. Hay gente que sigue viviendo en inmoralidad sexual, pero dice que ora a Dios. ¿Y sabe cómo reconoce uno que esas oraciones además son detestables delante de Dios? Porque ellos oran insinuando que Dios, por medio de su Espíritu, recibe órdenes para que Dios les dé lo que ellos desean. Personas viviendo en inmoralidad sexual y oran así, Espíritu Santo, pilas pues, no me vaya a hacer quedar mal ahora, porque usted sabe que yo estoy con usted y yo voy firme con usted. Esa no es una oración correcta, pero además de no ser correcta, es una oración que a Dios le produce asco. Mucha gente está engañada creyendo que ora mucho. Aquí no se trata de orar mucho, se trata de orar conforme a la voluntad del Señor. Si usted ora mucho conforme a la voluntad del Señor, gloria a Dios. Pero si usted ora mucho haciendo usted su propia voluntad, usted debe saber que cuando usted ora, Dios hace le producen asco tus oraciones. En séptimo lugar, a Dios le produce asco la falsa adoración. En Isaías capítulo 1, versículo 13 dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. En ocasiones cantamos cosas como, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y la pregunta es, ¿y pasas tiempo a los pies del Señor?
¿Tienes tiempo para arrodillarte y estar a solas con el Señor? La noche de ayer y esta noche de hoy es una noche que la gente usa para encender velitas. Y esa es una falsa adoración. Es una falsa adoración porque aunque la gente cree que se prenden velitas para celebrar lo que la gente llama la Inmaculada Concepción, y que se consideraba que era el momento en que el ángel Gabriel vino a anunciarle a María que ella había quedado o que iba a quedar en embarazo por obra del Espíritu Santo, la Iglesia Católica Romana desde el principio desvió esa verdad. Vaya, consulte Google, es muy sencillo, vaya, consulte Google, Inmaculada Concepción, celebración. La Iglesia Católica lo que en realidad hace es decirle a la gente que enciendan velitas para, según ellos, celebrar el día que María fue concebida por sus padres, haciendo entonces de este encendido de velitas un ritual de falsa adoración, no para recordar a Jesucristo, sino para recordar a la Virgen María. Hermanos, si el rey David dijo, en pecado fui concebido, si María misma dijo, me regocijo en Dios mi Salvador, ella estaba reconociendo que ella, siendo la madre del Salvador del mundo, necesitaba ser salva. ¿Por qué? Porque ella fue concebida como todos fuimos concebidos. Sus padres no eran fornicarios, sus padres no eran adúlteros, pero ella fue formada como se forman todos los niños. Un hombre y una mujer se unieron, concibieron y dieron a luz a una preciosa mujer a quien Dios usó y recibió el favor del Señor, pero que fue concebida de esa manera. La única inmaculada concepción que ha habido en la historia es la de Jesucristo. El Espíritu Santo descendió sobre una mujer virgen, hermosa, favorecida del Señor, y ella quedó en embarazo. Algunas veces nosotros cantamos, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Pero llegan estas fechas y vamos a prender velitas. Entonces, ¿sí es Jesús la única razón de tu adoración? Ocho. A Dios le da asco que alguien corrompa la bendición. Regálamela ahora, Juan, por favor. En Jeremías capítulo 2, versículo 7 dice, yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Dios había traído a Israel, lo había sacado de Egipto, estuvieron allá más de 400 años como esclavo y por lo menos otros 30 en una libertad relativa. 430 años estuvieron allá. Pero Dios le cumple la promesa a Abraham. Dios le dijo, voy a sacar a tu pueblo, a tu descendencia de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Luego Israel al salir de Egipto está 40 años dando vueltas en el desierto por haber sido tan desobedientes a Dios. Pero un día Dios dice, los voy a entrar a la tierra. Y cuando entran en la tierra se dan cuenta que a pesar de ser una tierra que hace parte del desierto de esa zona, tenía privilegios. Allí Dios enviaba la lluvia. Y cuando enviaba la lluvia, entonces la tierra se remojaba y ellos podían sembrar. Luego Dios enviaba otra lluvia y ellos podían saber que el fruto iba a crecer. Y luego Dios enviaba otra lluvia y ellos sabían que podían recoger. Dios había bendecido esa tierra. Por medio del profeta Isaías en el capítulo 28, ellos mismos dicen, wow, qué fincas tenemos, qué terrenos tenemos, cuánto produce este terreno. Nunca habíamos visto cosechas como estas. Esa era la bendición que Dios les había dado. ¿Y sabe qué hicieron? La corrompieron. Se corrompe la bendición cuando aquello que Dios nos dio como algo que no merecíamos, nosotros lo recibimos y terminamos usándolo mal. Se corrompe a la esposa cuando en vez de tener trato sexual con ella por medio de los órganos genitales que Dios ha creado,
A ella se le obliga a tener relaciones sexuales anales. Se corrompe la bendición cuando se educa a los hijos para que ellos se conviertan en proveedores de los padres y toda aspiración económica se pone en ellos porque estamos deseando que ellos sostengan nuestra vejez. Se corrompe la bendición que son los hijos cuando se le entregan al diablo por medio de la prostitución y de las drogas para que sus vidas y sus almas se pierdan. ¿Quién podría discutir que un hijo es una bendición? Sin embargo, no falta el que la corrompa. Se corrompe un bien material como una casa, cuando en vez de ser un hogar donde se instituya y el reino de Dios se convierta en el motivo de edificación familiar, se ha convertido en un lugar que parece más un bar, una taberna o un lugar de prostitución. Se corrompe la bendición como hace algunos años un amado hermano que teníamos en nosotros, después de ganar su primer salario en su primera quincena, antes que ir a disfrutar con su familia, lo que hizo fue alquilar los servicios sexuales de una prostituta con los cuales contaminó y corrompió la bendición. En noveno lugar, a Dios le da asco la falsa predicación. En Jeremías capítulo 6, versículos 13 y siguientes dice: desde el más pequeño hasta el más grande, mire esto, todos codician ganancias injustas. Paremos un momento acá. ¿Cuál es el objetivo de la falsa predicación y de los falsos predicadores? La codicia con ganancias injustas. Antes de seguir, quiero invitarlo. Párese un momento, por favor. Y cante conmigo. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. Alzad las manos. Alzad las manos, dad la gloria como niños del Señor. Una vez más rápido. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. Alzad las manos, dad la gloria como niños del Señor. Dios dijo a Noé, construye un arca. Dios dijo a Noé, construye un arca, hazla toda ella de madera, como dijo el Señor. Los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos subieron de dos en dos, los elefantes y pingüinos como niños del Señor. Si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, dile a todos esos angelitos que también yo iré. Continuemos, siéntese por favor. Novena cosa que Dios detesta, la falsa predicación. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Qué triste, qué triste. Pastor, ¿te imaginas esta escena? Llega Luceli Jaramillo. Pastor, mi pastor, necesito una consejería, mi pastor. Y la necesito. Ay, mi pastor, ¿cómo te parece que yo estoy enamorada de otro hombre, pastor? Mi pastor. Y yo hasta me sueño teniendo un bebé con ese otro hombre, pastor. Y antes de continuar, ella saca un billetico de 20,000 y le dice, ay, vea mi pastor, vea, no se enoje conmigo, pero aquí le traje esta platica. Y el pastor abría los ojos y wow,
y le dijera: Luceli, ese sentimiento viene de Dios. Vaya, divórciese de su esposo, sáquelo por un volado y cásese con ese que usted está soñando. ¿Creen ustedes que esa palabra viene de Dios? Sin embargo, la falsa predicación, mire lo que hace. Versículo 14: curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castigue serán derribados, dice el Señor. Pastor, ya no me lo soporto más, me tiene hasta aquí, me divorcio. Mija, yo te acompaño a la notaría. Ahora con la nueva ley eso se hace express, no tienes que buscar abogados. ¿Creen ustedes que esa es la palabra de Dios para esa persona? ¿Cómo? ¿Y qué te dije? Estuvimos en la ciudad de Turbo hace algunas semanas y una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pidió que quería estar un tiempo con los pastores y nos invitó a cenar en un lugar donde vendían perros calientes, pizzas. Pastores, yo no volví a la iglesia porque yo iba a una iglesia donde había una profeta. Todavía está. Y esa profeta le dijo a mi esposo que él tenía que divorciarse de mí porque él había sido desobediente a Dios, porque Dios había preparado a otra mujer para su vida. Y mi esposo vino a decirme: mi amor, tenemos que divorciarnos porque es que si no Dios nos va a quitar a nuestros hijos porque yo fui desobediente al casarme contigo. La mujer le dijo: a mí no me va a venir con bobadas. Si usted está enamorado y se quiere ir, ahí está la puerta abierta, váyase. Pero esas cosas no vienen de Dios. El tipo se divorció. Listo. Llegó a los días: mujer, mira, yo me divorcié, pero es que si no me das un apartamento a mí y otro para la profeta, que es la pastora, Dios dijo que nos va a quitar a nuestros hijos, nos va a quitar la vida y nos va a quitar todo lo que tenemos. Y la mujer le dijo: hombre, volvete serio. Ya te fuiste, yo no te voy a dar nada. Fue y la demandó, le quitó los 2 apartamentos. Hermanos, eso es falsa predicación. Eso no viene de Dios. No creamos que por estar en una buena comunidad de la iglesia, y yo quiero decir, Íntima Devoción sí es una iglesia que honra la palabra de Dios, sí lo es. Pero no creamos que por estar acá, usted no es susceptible a escuchar una mala enseñanza. Por favor, no se deje engañar. No se deje engañar. Entonces le dijimos a esta mujer, perdón, gracias por aclararme, estoy hablando de eso, de falsas enseñanzas de afuera, no nuestras, porque aquí somos esclavos de Jesucristo. Así que le dijimos a la mujer: mira, Íntima Devoción Turbo tiene las puertas abiertas para ti. Y nos dijo: yo quiero estar en Íntima Devoción Turbo, pero lastimosamente el templo está en la misma calle donde vive mi ex esposo con esa mujer. Y si yo llego y los veo por la calle, les voy a tirar el carro y los mato. Así que oramos con ella y yo le dije:
Eso que te hicieron no estuvo bien, esa es una falsa predicación. Y como es de vergonzoso poner la cara por otros. Como es de vergonzoso. Aquí a más de uno les ha tocado decir, no, es que en mi iglesia no se roban los diezmos, mis pastores son honestos. Pues ¿no les parece muy vergonzoso poner la cara por otros? Y le dije, a pesar de esto, no puedes permitir que esta tentación del rencor se convierta en un pecado en tu vida. Tienes que perdonar. ¿No les parece muy duro mi consejo? Perdonar a esta maliciosa gente. Pregunta, ¿hay otra opción? No, no hay otra opción. Ay, 10. Cosas que a Dios le producen asco. La autojustificación. El Señor Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 15 dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Y la palabra detestable acá es la misma palabra abominación. Ese mismo versículo en la versión Reina Valera dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime, mire esto, delante de Dios es abominación. Voy a dar una clase doctrinal muy chiquitica acá, y por favor no pierda de vista esto porque hace parte de la doctrina fundamental de la iglesia. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación dice que nosotros los seres humanos somos pecadores. Diga conmigo, soy pecador. Pablo decía que es el primero de los pecadores. Así que no debería darnos vergüenza reconocerlo, somos pecadores. Pero Dios necesitaba darnos el perdón. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es amoroso. Y esa palabra que he usado hoy, algunos dirán, no es correcta, Dios no necesitaba nada. Entonces se la cambio por otra, Dios quería. Y esa es la gracia. Y envió a Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, Jesucristo nunca pecó. ¿Puede pensar usted en esto? Nunca pecó. Jesús nunca dijo una palabra sucia, Jesús nunca dijo una mentira, Jesús nunca se robó el salchichón de Santiago, Jesús nunca se robó un pedazo de quesito que María tenía ahí junto al fogón de leña mientras se curaba. Nunca. Jesús nunca vio a una mujer en Israel que fuera hermosa en su rostro y con un cuerpo deseable. Nunca la miró y se quedó viendo mientras pensaba en cómo quitarle la ropa o cómo llevarla a la cama. Hermanos, nunca lo hizo. Jesucristo es santo. Y a pesar de esa santidad, lo que el Padre Celestial hizo fue que le permitió a Él, porque Jesucristo lo hizo voluntariamente según Filipenses, venir y cargar todos nuestros pecados. Mis pecados, tus pecados, los pecados de todos, a pesar de que Él es inocente. Dios me quita el pecado y lo pone sobre Él. Y hasta ahí he hablado de la doctrina del perdón. Dios nos perdonó quitándonos el pecado. Pero la doctrina de la justificación afirma que no solo nos quitó el pecado y nos lo perdonó, sino que nos declaró inocentes a nosotros. Inocente significa que ante Dios nuestros pecados no están en una cuenta como si nosotros la tuviéramos que pagar. Inclusive si alguien voluntariamente fuera ante Dios y le dijera, Dios, aquí estoy, vine a pagar por mis pecados. Y suponiendo que Dios tuviera un computador o una libretica que no la necesita porque Él todo lo sabe,
Pero solo para ilustrar, supongamos que saca su computador y dice, nombre, Ocampo Muñoz Nicolás Alberto. Qué raro, no estás en la lista de deudores. Señor, pero yo lo hice, pero no estás. Señor, pero yo hice esto, pero te estoy diciendo que no estás en la lista de deudores, no debes nada. Esa es la doctrina en la justificación. Él nos quitó el pecado, nos limpió el pecado, nos perdonó el pecado y nos declaró inocentes. Ahora digamos con sinceridad, ¿somos inocentes? Pero como Él es justo, entonces Él dice, es que Jesús ya pagó el precio y yo no cobro doble precio. Como Él ya lo pagó, tú no me debes nada. Sin embargo, hay un problema. Y el problema es cuando nosotros, quitando a Jesucristo de nuestra vida, nos declaramos buenos y justos por nuestras obras. Así que usted escuchará muchas personas diciendo, pastor, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Que soy tan bueno y que soy tan buena persona. Normalmente yo siempre los bajo de la nube y les digo, eres un pecador. Parte de ahí. Dios detesta cuando nosotros decimos que como somos buenos nos merecemos algo que no tenemos o algo mejor de lo que tenemos. Dios detesta cuando nosotros declaramos nuestras obras mejores que las de los demás. Pero ¿por qué a ellos les va bien si yo me porto bien? Mire esa gente cómo se porta. Y Jesús dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermano, reconózcase como lo que usted es, un pecador redimido por la gracia de Dios. Usted se seguirá equivocando, usted tendrá durante mucho tiempo todavía explosiones de ira, usted va a decir palabras necias, usted va a ser ocioso, pero si usted luego dice, es que yo soy el papá y yo soy muy bueno y yo trabajo y yo te doy comida y yo te doy alimento y yo te doy ropa y yo te doy casa, pero no escuchas a tus hijos cuando te dicen, papá, pero cuando tú te enojas me lastimas, cuando tú te enojas me ofendes, cuando tú te enojas me hieres, y tú sigues diciendo que eres bueno por lo que haces, eso es abominación delante del Señor. ¿Qué hacemos entonces? Dos cosas quiero decir esta mañana para terminar. La primera, volvamos a Dios. Porque solo de parte de Él, por medio de su palabra, podremos tener limpieza. En Jeremías 7, versículos 1 y 2 dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. ¿Y saben qué dijo el Señor Jesús? Que ahora nosotros estamos limpios por la palabra. Vuélvase a Dios. Me gustaría invitarlo para que el próximo año, en marzo, volvamos a hacer el ejercicio de leer el Nuevo Testamento en un mes. No se los propongo en enero porque algunos de ustedes estarán en vacaciones y no alcanzarán. No se los propongo en febrero porque será un mes corto. Se los propongo en marzo. Volvamos a la palabra. Ahora, usted va a decir, no voy a esperar hasta marzo. Por supuesto que no espere hasta marzo. Venga todos los días a la palabra de Dios. Pero acépteme el reto que el próximo año en marzo vamos a volver al Nuevo Testamento y vamos a leer 9 capítulos diarios. La segunda cosa es que cuando volvemos a la palabra tenemos que enmendar nuestra conducta y nuestras acciones. Versículo 3. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Miren esto, enmienden su conducta y sus acciones. Y yo los dejaré seguir viviendo en este país.
No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. ¿Por qué alguien es desposeído de un territorio? Porque esas personas hacen cosas que a Dios le producen asco y Dios las aparta. Pero la promesa aquí es que podemos seguir viviendo si nos volvemos a Dios y si enmendamos nuestras conductas y nuestras acciones. Padre de la gloria. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.